La reacción entonces del gobierno del presidente Santos contra estos 102 policías y el acontecimiento del fin de semana contra periodistas y observadores de derechos humanos, gente de OEA, ONU, etcétera, ¿qué vinculación le das tú a todo esto? A ver, tenemos que partir de que hay unas personas muertas, hay unos heridos, es un hecho que no debió ocurrir. La técnica, el esclarecimiento técnico de la provocación será algo a posteriori. El gobierno tiene mucha presión de parte de las FARC y de las organizaciones. Este proceso de paz se ha hecho a exigencias de las FARC, cumpliéndole los requerimientos de las FARC. Anoche fue aprobada la elección de las FARC, ir a la política sin pasar por la justicia, esa es otra de las exigencias de las FARC, así que el gobierno le está cumpliendo todo lo que las FARC le están exigiendo. Decir, por ejemplo, que esta disidencia de las FARC son FARC activas, el gobierno no lo va a reconocer porque sería reconocer el fracaso de la desmovilización. Decir, por ejemplo, que las FARC provocaron este hecho, el gobierno no lo va a decir porque sería ir contra el acuerdo, contra los principios de la ruptura del cese al fuego, del cese de hostilidades. Así que ellos no van a correr ese riesgo, es un tema netamente político que se lo van a descargar a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que esclarezca técnicamente lo que allí ocurrió. Así que el gobierno tiene muchas presiones, está muy comprometido con las FARC y quieren manejarlo de la manera, podríamos decir, más prudente, aunque para quienes hemos analizado esto, vemos al gobierno que está sometido y que está arrodillado a las exigencias de las FARC. Corta pregunta, breve respuesta, Ervin. ¿Crees que la Fiscalía va a esclarecer los hechos como se debe? Yo tengo fe que sí, yo les he aportado muy buenos testimonios, documentos, incluso estamos buscando que uno de los que participó allí, Cachi, se desmovilice, se entregue, estamos buscando también generar un acercamiento con Guacho para que se entregue. Ellos están contemplando esas posibilidades, ojalá que esto se pudiera dar porque sería desmovilizar todo este grupo que está causando tanto daño allí en esta región del departamento de Nariño, pero sobre todo que se pudiera esclarecer que detrás de esta disidencia hubo una estrategia de las FARC de dejar un grupo de resistencia detrás que les maneje el narcotráfico.